La mayoría de las personas oran todos los días, pero pocas veces sienten que Dios realmente responde. Muchos oran con palabras hermosas, pero se sienten hablando al vacío. Otros oran con lágrimas, pero luego piensan que el cielo está cerrado. ¿Por qué algunos parecen ser escuchados y otros no? Andrew Murray y Billy Graham enseñaron que la clave no está en la cantidad de palabras ni en fórmulas complicadas, sino en un secreto mucho más profundo y sencillo: orar con el corazón abierto, con fe viva y con rendición total a la voluntad de Dios. Lo que casi nadie descubre es que la oración verdadera no se trata de convencer a Dios, sino de alinearse con Él, hasta que su voluntad y la tuya se vuelven una sola. Antes de continuar, necesito que escribas algo en los comentarios. Escríbelo ahora mismo. Señor, enséñame a orar de verdad. Esa frase te conecta con el corazón del mensaje de hoy. Escríbelo, porque no es solo un comentario, es un pacto con tu propia alma de que este será el momento en que tu vida de oración cambia para siempre. Cuando Andrew Murray hablaba de la oración, él decía: la oración no es monólogo, es el diálogo más íntimo con el Dios vivo. ¿Te das cuenta del impacto de estas palabras? Muchos oran como si lanzaran frases al viento, esperando suerte. Pero Murray enseña que en cada oración hay una presencia que responde, una voz que escucha y un espíritu que te envuelve. ¿Puedes imaginarlo? Cuando oras, no estás solo, nunca. El problema es que nos distraemos, repetimos frases mecánicas y olvidamos que estamos ante un Dios real, cercano, que respira contigo. Billy Graham, en sus mensajes, repetía algo que parecía obvio, pero que transforma la vida. Dios responde a las oraciones cuando se hacen con fe y conforme a su voluntad. ¿Por qué lo repetía tantas veces? Porque sabía que la mayoría de los creyentes ora con duda en el corazón. Decimos: Dios, haz tu obra, pero por dentro pensamos: ¿será que Él me escucha de verdad? Esa duda es un veneno que corta la fuerza de la oración. Graham llamaba a vencer esa duda con la palabra. Cuando oras, no te apoyes en tus sentimientos, apóyate en las promesas eternas de Dios. Déjame preguntarte algo ahora mismo. ¿Cuántas veces has orado pidiendo fuerza para dejar un hábito y luego sentiste que nada cambió? ¿Cuántas veces oraste por tu familia y parecía que todo empeoraba? Ese es el punto donde muchos se rinden, pero es justo ahí donde la oración verdadera empieza. Andrew Murray decía que orar es como sembrar una semilla. No ves el fruto en el mismo día, pero si crees y esperas en silencio, la semilla brotará. La pregunta es: ¿sigues regando esa semilla o la abandonas en medio del proceso? Ahora haz una pausa y siente lo siguiente. Cada respiración que tomas ahora mismo es un regalo de Dios. Inhala profundo, exhala despacio y repite en tu mente: tu presencia está aquí. Esta es la práctica más sencilla de oración. Reconocer que Él ya está presente. No necesitas gritar, no necesitas palabras complicadas, solo necesitas conciencia. Es en esa sencillez donde el Espíritu Santo empieza a llenar tu interior. Andrew Murray enseñaba algo que pocos entienden. La verdadera oración no comienza en la tierra, sino en el cielo. ¿Qué quería decir con eso? Que las oraciones más poderosas no son las que nacen de tu deseo, sino las que nacen del corazón de Dios en ti. Por eso, antes de pedir, necesitamos aprender a escuchar. Muchas personas oran listas interminables de peticiones, pero nunca hacen silencio para escuchar. ¿Cómo cambiaría tu vida si en vez de hablar todo el tiempo, empezaras cada oración diciendo: habla, Señor, tu siervo escucha? Billy Graham insistía en un punto clave. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Esa frase corta derrumba miles de pensamientos errados, porque la mayoría piensa que orar es convencer a Dios a hacer algo que Él no quiere. Pero la verdad es lo contrario. La oración es el fuego que derrite tu ego. Es el proceso que abre tu corazón hasta que deseas lo mismo que Dios desea. Esa es la razón por la que tantos se frustran. Oran pidiendo cosas que no nacen del corazón de Dios.
¿Qué tal si empezaras a orar menos por tener y más por ser transformado? Te voy a dar una práctica ahora mismo. Hazlo con sinceridad. Cierra los ojos y di en voz baja: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Quédate en silencio después de decirlo. Siente el peso de esa frase. Al decirlo, algo se rompe dentro de ti. El control, el miedo, la ansiedad. Esa es la oración que Jesús hizo en Getsemaní, y es la oración que abre la puerta a todas las demás. No hay oración más atendida que la que nace de la rendición total. ¿Sabías que Murray enseñaba que la oración es el respiro del alma? Así como tu cuerpo muere sin respirar, tu espíritu muere sin orar. Y sin embargo, ¿cuántos cristianos viven días enteros sin hablar con Dios? El resultado es vacío, cansancio, apatía espiritual. Y después se preguntan por qué no sienten a Dios. La respuesta es sencilla. No hay vida sin respiración y no hay vida espiritual sin oración constante. Orar no es un deber frío, es como inhalar el oxígeno del cielo cada día. Billy Graham siempre decía algo que marcaba a las multitudes. La oración es la línea directa al cielo y siempre está abierta. ¿Sabes lo que eso significa? Que no importa si es madrugada, si estás en tu trabajo o en medio del dolor, esa línea nunca se corta. La pregunta es, ¿la usas? Muchos cristianos esperan al domingo para hablar con Dios, pero el Padre espera que le hables en lo cotidiano. En el camino al trabajo, mientras cocinas, mientras lloras en silencio. La oración real no está limitada al templo, es el templo dentro de ti. Te propongo ahora una visualización sencilla. Imagina que cada palabra de tu oración es como una chispa que sube hacia el cielo. Algunas chispas se apagan rápido porque nacen de la ansiedad. Otras llegan más alto porque nacen de la fe. Y hay una chispa especial, la que nace del corazón rendido, que no solo sube, sino que enciende el fuego del Espíritu dentro de ti. Esa es la oración que transforma. Haz esta visualización la próxima vez que ores y verás cómo cambia tu conciencia. Andrew Murray decía que muchas veces la oración no es respondida porque no perseveramos. Nos cansamos rápido, queremos resultados inmediatos, pero él enseñaba que orar es también esperar. Y esa espera no es pasiva, es activa, es fe que se mantiene firme aunque todo alrededor diga lo contrario. ¿Cuántos milagros fueron perdidos porque alguien dejó de orar justo antes de la respuesta? La pregunta que te dejo hoy es: ¿cuántas veces abandonaste tu milagro a medio camino? Billy Graham también hablaba mucho de la oración en tiempos de crisis. Él decía: cuando el mundo se desmorona, el creyente se arrodilla. Esa es la señal de una fe auténtica. En lugar de correr a buscar soluciones humanas, corre primero a la presencia de Dios. Y lo más sorprendente es que muchas veces el milagro no es que la situación externa cambie, sino que tu corazón recibe paz sobrenatural en medio del caos. Esa paz es la prueba de que Dios te escuchó. Haz ahora una práctica de respiración-oración. Inhala diciendo en tu mente: Señor Jesús. Exhala diciendo: ten misericordia de mí. Hazlo 3 veces ahora mismo. ¿Sentiste cómo algo se mueve dentro de ti? Esa es la oración más antigua de la Iglesia, usada por los monjes del desierto, y hasta hoy sigue siendo un canal de poder espiritual. No necesitas muchas palabras. A veces, basta con repetir el nombre de Jesús con fe y amor para que todo cambie. Andrew Murray advertía que uno de los mayores enemigos de la oración es la prisa. Queremos resultados rápidos. Oramos de manera apurada, como quien cumple un deber. Pero Dios no responde a la prisa, responde a la entrega. Él decía: detente, haz silencio, quédate quieto. Ahí es donde Dios habla. Tal vez lo que te falta no son más palabras, sino más silencio, porque en el silencio se revelan las respuestas que tus palabras no pueden alcanzar. Billy Graham, en sus cruzadas, repetía algo fuerte:
El poder de la oración está en aquel a quien oramos. Eso derrumba la idea de que tu fe depende de lo fuerte que seas o de cuán santo crees que eres. No se trata de ti, se trata de Él. Cuando oras, no confías en tu capacidad de orar, confías en el Dios que nunca falla. Y eso cambia todo, porque ya no depende de tu perfección, sino de su gracia infinita. Haz ahora un acto simple pero poderoso. Piensa en la petición más profunda que tienes en este momento. Tal vez es por tu familia, por tu salud, por tu propósito. Ahora, en tu corazón, imagina que colocas esa petición en las manos de Jesús. No lo digas con ansiedad, dilo con confianza. Está en tus manos. Quédate ahí, respirando, sintiendo que ya no cargas solo ese peso. Eso es orar de verdad, entregar y confiar. Andrew Murray decía que la oración que más agrada a Dios es la oración que nace de un corazón obediente. No sirve orar por bendición y al mismo tiempo vivir en desobediencia. La oración real va unida a la vida real. Por eso, él invitaba a cada creyente a revisar su corazón antes de orar. No se trata de perfección, sino de sinceridad. ¿Estás dispuesto a dejar lo que te separa de Dios? Esa es la llave que abre puertas cerradas. Billy Graham cerraba sus mensajes de oración siempre con un llamado. Ora con fe, ora con perseverancia, ora con sinceridad, y Dios responderá en su tiempo perfecto. Y lo hermoso es que esas palabras no eran teoría, eran testimonio. Millones de vidas fueron transformadas porque alguien decidió creer en ese poder. Ahora la pregunta es, ¿te atreves a probar esta verdad en tu vida hoy mismo? ¿Estás dispuesto a rendirte y empezar a orar de verdad, no solo con los labios, sino con el alma? Y aquí quiero dejarte con un misterio abierto. Si la oración puede mover tu corazón y cambiar tu vida, ¿qué sucedería si una generación entera aprendiera a orar así, con fe y rendición? ¿Qué pasaría si miles se levantaran a orar con el fuego de Andrew Murray, la fe de Billy Graham y la entrega de Cristo? Esa pregunta no tiene respuesta ahora, pero puede comenzar contigo hoy. Andrew Murray decía que la oración verdadera es también un espejo. Cuando te arrodillas, no solo hablas con Dios, también descubres quién eres en realidad. Y a muchos no les gusta lo que ven, porque orar de verdad no es esconderse detrás de palabras bonitas, es desnudar el alma ante el Creador. Por eso tantos evitan la oración profunda, porque les muestra sus máscaras, su orgullo, su falta de fe. Pero ahí está el regalo. La oración no solo revela tu miseria, también revela la gracia de Dios que cubre tu debilidad. ¿Qué pasaría si dejaras de huir de esa verdad y la abrazaras con valentía? Billy Graham enseñaba que una de las oraciones más poderosas es también la más simple. Señor, ayúdame. 3 palabras y sin embargo cargan un peso eterno, porque en ellas no hay máscaras, no hay teología complicada, no hay intento de impresionar. Solo hay un hijo clamando a su padre, y ese clamor rompe barreras invisibles. A veces pensamos que necesitamos orar con frases largas y perfectas, pero Dios escucha más allá de tus palabras. Él escucha tu gemido, tu lágrima, tu silencio. ¿Te das cuenta de que hasta tu silencio puede ser oración? Murray repetía que la oración es la prueba de cuánto deseas realmente a Dios. Porque muchos dicen amar a Dios, pero pasan días sin hablar con Él. ¿Cómo amar a alguien con quien no hablas? La oración revela tu hambre espiritual, tu sed de Dios. Y si descubres que tu sed es poca, no te culpes. Pídele al mismo Espíritu Santo que te dé sed, porque incluso el deseo de orar es un regalo de Dios. Y si la sequedad que sientes hoy no es un castigo, sino una invitación a pedir más sed de su presencia, Billy Graham decía algo que parece duro, pero es real. Si no tienes tiempo para orar, estás demasiado ocupado para vivir, porque la vida sin oración es una vida superficial, sin raíces, como una planta arrancada del suelo. Puedes florecer por un momento,
pero tarde o temprano te marchitas. Por eso él insistía, empieza cada día con oración. Aunque sea breve, aunque no tengas las palabras, abre tu día hablando con Dios. Ese simple hábito cambia el rumbo de todo lo que sigue. ¿Estás dispuesto a probarlo mañana mismo? Quiero dejarte con una provocación final, pero que en realidad abre un nuevo portal. ¿Y si la oración no fuera solo una disciplina privada, sino una revolución invisible? ¿Qué pasaría si miles de personas, al mismo tiempo, en silencio, empezaran a clamar por lo mismo? Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cambiarían las familias, cambiarían las ciudades, cambiaría el mundo. Esa respuesta aún está en el aire, pero puede comenzar con tu voz, con tu respiración, con tu oración hoy mismo. La claridad que ahora respira tu espíritu no es producto del azar, sino el eco de una verdad que siempre estuvo latente y hoy se hizo palpable. La oración no es repetir palabras al cielo, sino abrir el corazón hasta sentir que late en sintonía con el mismo Dios. Lo que parecía distante comienza a ser cercano. Lo que antes te confundía empieza a iluminarse, y en medio de este misterio descubres que ya no eres el mismo que empezó esta escucha. La llave de la oración atendida ya fue colocada en tus manos. Y cada respiración que hagas puede ser un altar donde el espíritu se mueve con fuego y ternura. Si esta revelación tocó tu interior, escribe aquí abajo: mi corazón se rinde en oración verdadera. Esa declaración no es solo un comentario, es un pacto silencioso que abre un nuevo nivel de intimidad espiritual y demuestra que estás dispuesto a entrar en la profundidad de lo que fue revelado hoy. Y si estas palabras encontraron eco en ti, no es casualidad. Hay un grupo oculto de buscadores, hombres y mujeres con sed ardiente por Dios, que están siendo reunidos en un mismo campo espiritual. La suscripción no es a un canal, es a un llamado mayor. Caminar juntos hacia una intimidad radical con el espíritu, lejos de lo superficial, hacia lo eterno. Únete, porque esta senda no se recorre solo, sino en comunidad de almas despiertas. Que cada palabra siga siendo semilla y cada silencio siga siendo altar, hasta que la presencia invisible se convierta en tu atmósfera diaria.